Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir una porción de la palabra y vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Hoy quiero hablarles de algo muy importante y todos sabemos que orar a Dios pues es la manera más directa para que los cristianos, para que los creyentes nos podamos comunicar con Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que además de las oraciones que hacemos en una forma cotidiana, a veces cuando despertamos, cuando comemos, en la tarde, y sí, podríamos estar orando en muchos momentos, ¿verdad? Como cuando leemos la Biblia, cuando vamos a una reunión, cuando vamos a comer o cuando nos encontramos en dificultades. Pero son nuestras oraciones acordes a la voluntad de Dios y va Él a molestarse en escucharlas, molestarse en el aspecto de que Él las va a escuchar. Pues bueno, amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros entienda esto, porque si no, daría lo mismo cuántas veces oremos o durante cuánto tiempo, porque entonces esas oraciones no obtendrían la aprobación de Dios. Y vemos cómo nuestro Señor Jesús nos da estas respuestas hace mucho tiempo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vámonos a Lucas, al capítulo 18. Lucas 18, en los versículos 9 al 14, y dice así la palabra de Dios. Es una parábola en Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y seguimos leyendo en el versículo 14, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos cómo esta parábola se refiere a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Vemos cómo se nos relata, ¿verdad? Esos dos hombres que suben al templo a orar, uno se empieza a vanagloriar y a decir muchas cosas. Entonces, podemos ver que a partir de esta parábola de nuestro Señor Jesús, vemos cómo Dios aprueba la oración del publicano y estaba disgustado con la oración del fariseo. Y esto se debía a que esta última oración pues consistía en lucirse, en exhibirse, y sobre todo estaba enumerando todas las obras para Dios, ¿verdad? Se coloca a sí mismo en una posición muy alta, inclusive al mismo nivel que Dios. Entonces, él quería como que hacer tratos con Dios y quería ese crédito por su trabajo, ese reconocimiento. Entonces, no entendía ni la más mínima eh, cosa que significa la oración delante de Dios. En cambio, el publicano pues era completamente diferente. Él era una persona humilde, pecador, así que en su oración él tenía un corazón de reverencias a Dios y se desnudaba a sí mismo, reconociendo su corrupción, reconociendo su pecado y pidiendo en una forma muy sincera el perdón de Dios. Al final, pues él es el que recibe la misericordia de Dios, porque Dios adopta distintas actitudes hacia cada uno de ellos, y esto es debido a sus diferentes actitudes de ellos hacia con Dios. Entonces, hay que comparar esto hacia nuestras oraciones. ¿Cuál es la forma en la que estamos orando? En nuestras oraciones queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a nuestra voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios.
sentimos que somos muy devotos de Dios y que realmente lo amamos, hablando o orando en una forma como uno de estos personajes. Entonces, nosotros tenemos que eh, orar delante de Dios con un corazón humilde, no con un corazón enaltecido. Cuando nosotros estamos pasando por algo terrible en nuestra casa, en nuestra situación, pues a veces empezamos a culpar a otras personas, ¿verdad? O tratamos de razonar con Dios y como que pidiéndole a Él que si nosotros hacemos tales o cuales cosas, ¿por qué Él no responde a nuestras oraciones? Y bueno, todas estas oraciones tienen como fin, eh, pues hacerle demandas a Dios, ¿no? Como este personaje. Y la realidad es que nosotros no podemos forzar la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacerle esa manipulación a Dios, ¿verdad? Entonces, para que Dios nos escuche, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, pues tenemos que orar como este publicano, ¿verdad? Tenemos que conocer nuestro lugar como esos seres que al final del día somos seres humanos y somos seres que fuimos creados por Dios, aunque ahora somos hijos de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, a través de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues tenemos que tener una actitud piadosa, tenemos que tener una actitud de obediencia, de humildad delante de Él. No tenemos que reclamarle absolutamente nada y mucho menos exigirle que actúe de acuerdo a nuestra voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir a Dios que haga las cosas de acuerdo a su propia voluntad, porque solamente de esa manera Él va a escuchar nuestras oraciones y nos va a guiar y nos va a iluminar. Nosotros tenemos que orarle a Dios con sinceridad y con honestidad. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo una vez a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, le dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y que dice la palabra, y tu Padre que ve lo secreto o en lo secreto te recompensará. Aquí vemos cómo lo que está escrito en la Biblia dice que podemos ver cómo cuando los fariseos oraban, dice que en muchas ocasiones les gustaba elegir un lugar lleno de gente. ¿Para qué? Para que los vieran. A ellos les gustaba ubicarse en las sinagogas o en los lugares de intersección en donde hubiera mucha gente. Y entonces ahí, ¿qué hacían? Recitaban las escrituras y decían largas oraciones, pero lo hacían ¿para qué? Para lucirse delante de todos los demás. Y bueno, podemos ver cómo todo eso era para que los demás los vieran, para que la gente los considerara los más devotos, los más espirituales, los más piadosos, y entonces así ganarse los buenos comentarios de las demás personas. Buscaban esa admiración. Entonces, este tipo de oración, pues no es otra cosa que querer alardear, es como querer intentar engañar a Dios. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que ellos y sus oraciones eran hipócritas, por eso les resultaba algo no agradable. Entonces, si nosotros reflexionamos muchas veces cuando oramos, pues también a veces albergamos motivaciones incorrectas. Por ejemplo, cuando oramos en las reuniones, pues no le hablamos a Dios sobre nuestras verdaderas dificultades o nuestra situación de pecado, y a veces ni siquiera le hablamos de corazón. Y en vez de pedirle esa guianza, pues empezamos a hablar con palabras muy rimbombantes, soltamos a veces hasta muchas palabras que la gente ni entiende y a veces nosotros tampoco, y a lo mejor son cosas muy vacías. Y es que la realidad, no estamos recitando capítulos eh, memorizados, no, sino también lo que tenemos que hacer nosotros es orar con un corazón humilde. Y a veces creemos que entre más rimbombantes sean nuestras palabras, pues más nos va a escuchar Dios. Entonces, pues no podemos hacer oraciones de memoria, no tenemos que seguir un rito religioso. ¿Por qué? Porque esto es superficial. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer una adoración
en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle. ¿En qué dice? En espíritu y en verdad. Entonces, Dios es el Señor de la creación, así que cuando nosotros como seres creados oramos ante nuestro Creador, ahora ante nuestro Padre, pues debemos de tener un corazón reverente, un corazón de adoración sincera. Tenemos que aceptar que Él es Dios, que es el que está sentado en el trono de autoridad y decirle lo que hay en nuestro corazón, eso lo que es real. Solo este tipo de oración vamos a darnos cuenta que le causa un gozo a nuestro Señor. Tenemos que orar a Dios para que se haga su voluntad. En Mateo 6, del 9 al 10, dice, vosotros pues orad de esta manera, habla del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dice que no nos meta en tentación, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos esta oración que está en Mateo 6, del 9 al 10. Entonces, Dios ha estado obrando para salvar a la humanidad y que nosotros podamos escapar de ese mal, de las restricciones y del daño que ha hecho el diablo. Y finalmente, pues ser ganados, ¿para quién? Para Dios, que cada uno de nosotros reciba a Cristo en su corazón. Entonces, así que lo que tenemos que entender es que Dios espera que la gente pueda acudir a Él y que acepte a nuestro Señor Jesucristo como ese único medio de salvación. Dios también espera que la gente pueda vivir de acuerdo a su palabra, a sus palabras, venerando la grandeza de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios en la tierra, que logremos que el reino de Cristo esté aquí en la tierra. Por eso es en nuestras oraciones, pues no solamente tenemos que hacer peticiones para nosotros mismos, sino que también tenemos que considerar la voluntad de Dios. Tenemos que orar, pedir a Dios, declarar en fe, pero sobre todo que se haga su hermosa, perfecta y buena voluntad. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros seamos personas que oramos a Dios para que se haga la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, Dios aprueba nuestras oraciones y no solo nos otorga esa sabiduría, sino que también esas riquezas y la larga vida que a veces ni siquiera le hemos pedido. Entonces debe de quedar claro que orar con el fin de que se haga la voluntad de Dios va a ser una oración totalmente de acuerdo con su voluntad. También tenemos que orar al Señor en una forma determinante y con energía. No podemos perder la fe. En Lucas capítulo 18 del 1 al 8 dice, y él se refería a Jesús y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y vemos cómo el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí vemos cómo esta parábola muestra que cuando le oramos al Señor para buscar la voluntad de Dios o pedirle algo, pues no podemos tener prisa por la respuesta. Hay principios a este respecto, a que las oraciones son cumplidas por Dios y debemos aprender a esperar. Tenemos que buscar, tenemos que obedecer, porque Dios es todopoderoso y Dios es práctico. Él no hace cosas que sean así como que, bueno, ya, para que no esté molestando. No, la realidad es que Él no. Él nos va a guiar, Él nos va a iluminar, Él nos va a dar su guía, pero sobre todo nos va a revelar. Y Dios
va a poner a prueba nuestra fe para ver si somos capaces de que realmente dependamos de Él y nos apoyemos en Él. Y pues bueno, tenemos que buscar ser personas que oramos al Señor sin perder la fe, con determinación y sabiendo esperar en Él. Entonces, es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos entender lo hermoso y todo lo bueno que puede suceder a través de la oración. Estamos entrando en un tiempo de ayuno y de oración y bueno, nuestra oración debe de ser diaria, ¿verdad? No solamente de vez en cuando, todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que buscar el rostro del Señor y tenemos que entender que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y que orar es depender de Dios, orar en la forma correcta, orar pidiéndole a Dios que Él tome control, orar que Él sea el que nos lleve y que nos guíe, ¿verdad?, en esas situaciones que estamos exponiendo delante de Él. Y sí, podemos pedirle muchas cosas y sabemos que Dios tiene el poder para cumplirlas. Sin embargo, nuestra oración siempre debe de ser con fe, con determinación, en una forma sincera, en una forma humilde y sobre todo pidiendo la voluntad que es perfecta y es agradable, la voluntad de Dios. Bendecida tarde, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado. Te pedimos, Señor, que podamos buscar tu rostro a través del ayuno y de la oración, bendito Dios, que lo que pidamos, Señor, podamos declararlo en fe, que hecho está por tu poder, Señor, por tu misericordia. Y que sobre todo, Señor, se haga y se cumpla tu preciosa voluntad en la vida de cada uno de nosotros y en cada una de las oraciones que llevamos delante de tu presencia. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecido día, amados hermanos.